Saludos amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este conversatorio objetivo, transparente, plural, que entablamos con ustedes a través de este periodismo y sociedad, donde cada día, cada jornada, perseguimos aunar esfuerzos para que entre todos construyamos un país mejor. Esa es siempre nuestra idea, de que nos llevemos para mejorar el bienestar de los demás. Eso es lo que usted sepa. Estamos desde Santo Domingo por el canal 19, nos retransmitimos en el 19 en todo el país y por una red de plataformas digitales, Facebook Live, en Andrés Matos, en Facebook Periodismo y Sociedad TV, Andrés Licho Matos, de manera simultánea, y en la plataforma del canal www.cinevision.do. Nos trasladamos al mundo a través de esas plataformas ahí. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques. Dice un refrán, yo no sé de dónde viene, pero es un refrán que dice. Yo siempre creo que sí, que casarse es bien. Siempre creo que sí, que casarse es bien. Sobre todo porque si usted es casado y llega a la etapa de como se celebra hoy el Día Mundial. Hoy es el Día Mundial de la persona envejeciente. Usted sabe lo que es una persona envejeciente no casado, sin compañero, sea femenino o masculino. Sobre todo, porque después que usted pasó de 60, 70 años, los hijos ya se olvidaron de usted, porque ya ellos hacen sus propias vidas. En sentido general, los hijos atienden sus vidas, y aunque lo amen, aunque lo quieran, es diferente. Y entonces las Naciones Unidas han signado el día 1 de octubre como el día de la sensibilización para el buen cuidado, para la buena atención de la persona envejeciente, que aquí lo signan como de los que tienen mayores de 60 años. Ya nosotros estamos ahí, ya estamos ahí. Ahora mismo yo estoy viendo un pleito ahora, oiga esto, una gloria dominicana. El primer pelotero dominicano que fue a Grandes Ligas. Ese hombre murió ayer, Osvaldo Virgil. No quiero idearla, pero ojalá usted vea lo que se está armando entre la familia, por los intereses de su pensión, de su economía. Es una cosa absurda, porque es así. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, está requiriendo más atención. Entonces, yo creo que nunca está de más querer a sus seres queridos, a sus viejos. Nunca está de más. Nosotros somos dichosos porque los hijos se preocupan por uno y cosas, no sé hasta cuándo, pero se preocupan mucho por uno. Por lo menos los míos, en esa parte. Yo estoy con uno también que tiene ya la tercera edad, que es más de los 60. Que los martes vamos a hablar aquí de diferentes cosas para mejorar la condición de esas personas, que se llama Isidro Toro. Buenos días, Isidro. ¿Cómo está, don Licho? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. Mire, pero según unos estudios de universidades de Inglaterra y Estados Unidos, y lo está aceptando la Organización Mundial de la Salud, la tercera edad ahora comienza a los 78 años. No. Sí, sí. O sea que nosotros no hemos entrado a la tercera. Somos mayores. Somos mayores. Mayores de edad, pero... Y hay un planteamiento, es que a los 78 años cambia el ciclo biológico del individuo y comienza el verdadero proceso de envejecimiento. Ahora, uno que es mal pensado, y hay un dicho popular que dice, piensa mal y acertarás. Yo no sé si eso es una trampa para
eliminar la edad de 65 años para jubilarse y llevarla Pudiera hacia arriba. Pudiera. Mire, porque en Europa hay esa tendencia de llevarlo a aumentarlo de 65. A 65, inclusive ya llegan a acuerdos llevarlo a 67 y le dan más beneficios al trabajador, etcétera. Lo cierto es que el umbral de vida, la media de vida, ha ido aumentando. Hace, qué sé yo, a mediados del siglo pasado, 1960, etcétera, la media eran 50 años, 55 años, 60 años. Hoy está entre 73 y 75 años. Sí. Pero con esos estudios... El que muere antes de eso muere joven. Claro, y toma en cuenta algo, ¿no? De que hay muchos que inciden en la estadística, neonatos o recién nacidos que fallecen en situaciones difíciles por la sanidad o por accidentes, etcétera, que eso te tiende a bajar la media, ¿no? Se supone que un recién nacido no es para que se muera a los 3 meses o a los 5 años de edad. No, al contrario, debería desarrollarse. Desarrollarse, que sea viable en la vida. Y eso te subiría de 73 a más años la media de vida. Pero lo cierto es eso, que los estudios de universidades dicen que es a los 78 años. Bueno, aquí en el país, voy a ver cómo converso con don José García Ramírez, que es el encargado de la política pública de la persona envejeciente. Así le llaman al departamento. Sí, envejeciente. Para que él nos diga las cosas que está haciendo y cómo lo hace. Él es un señor extremadamente urbano, él es médico, cardiólogo, y es un ser humano especial, muy amigo mío. Para que me detalle todas esas cosas, yo lo veo todos los días afanando sobre la protección a la tercera edad o a la persona envejeciente. Y esos programas son poco difundidos, son poco publicitados. Sí. Los de los infantes, los niños, por las consecuencias, atraen más prensa, sobre todo cuando son negativas. Sí. En las mayores, hoy salió, por cierto, en San Francisco de Macorís, un tema con un centro de envejecientes que no tiene personal, que tiene problemas, salió en la prensa de hoy. Sí. Y así sucesivamente, pero son pocas las noticias, porque no entiendo que no le den la relevancia a esos temas. Correcto. Bueno, ese es el tema de hoy por la efeméride, para llamar la atención de toda la sociedad. Después vamos a hablar solo de ese tema, como les prometíamos en esta parte, porque tenemos hoy otro tema que tiene que ver con política, con partidos políticos y con cosas que están ocurriendo en el mundo. Hoy el presidente de la República, ayer salió para la Ciudad de México, fue a la toma de posesión de la nueva presidenta, Cristina Sheinbaum. Fue invitado. Un apellido judío. Sí, fue invitado. Esta mujer le da continuidad a la experiencia de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Él la escogió como candidata. Ahí se está produciendo una revolución institucional que yo me imagino que ella le va a dar continuidad. Ayer estuvimos viendo a López Obrador despedirse y llorar. Él hacía una rueda de prensa, como una semanal así, pero él la hacía diario, por la mañana. Ayer hizo la última y le dio muchos resultados porque él tomó esos medios, comenzó primero con los medios digitales, con los medios pequeños, para decir las cosas. Y como él era el presidente, los medios grandes que siempre estuvieron contra él, como que lo fueron prestando atención.
Pero él ayer mostró su nostalgia o su alegría, porque a veces uno llora de la alegría. Yo a veces me derramo llorando de alegría por algo bueno que pasa. Claro que sí. Y a veces también por la tristeza para otros. Pero yo creo que él tiene mucha garantía de esta mujer. Esta mujer es una estrella, es una mujer preparadísima, guapa, tiene un historial de lucha extraordinario, tiene un concepto de una nueva sociedad de México, de no la que ha vivido en los últimos 50 años, porque de verdad que en los gobiernos del PRI, del PRD, de cosas, México ha tenido otro tipo de sociedad. Pero no es que ha sido 100% mala, pero ha tenido otro tipo de color. Esta mujer parece que pretende cambiar con muchas cosas y darle continuidad a cosas como eso de la elección, la democratización en la elección de los miembros de la justicia, de la escuela. Pues esto son cosas revolucionarias. Sí, quizás el mejor aporte que le ha dado López Obrador es que en este momento en que en la mayoría de los países los partidos políticos están en crisis y hay una quiebra de ellos, que han venido líderes emergentes, una especie de mesías sociales, Sí. algunos muy desastrosos, otros, aunque aparentemente llevan el país por buen camino, pero sobre la base de un autoritarismo. En el caso de López Obrador, rompió con el pasado, fue disruptivo con respecto al pasado, pero ha mantenido el sistema democrático. Correcto. Lo ha profundizado inclusive. Inclusive lo ha profundizado, lo ha llevado. Ahí hay un peligro, por ejemplo, en el caso de los jueces, que a mí me gusta la medida, pero es un país donde el narcotráfico, sobre todo en la parte norte del país, domina tanto. Es un estado federal, porque México es una república federal. Sí. Es un peligro de que el narcotráfico se vaya a hacer del sistema de justicia, Sí. por la vía de la elección Por directa. eso tiene mucha objeción. Sí. Ha tenido mucha objeción. Sí, hay que verlo con pinza eso. El concepto es bueno, Sí. el concepto es bueno, lo que sucede es que hay que ver los escenarios para aplicar los conceptos buenos. Correcto. Pero López Obrador rompió con el PRI, se fue al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del histórico Lázaro Cárdenas. Lázaro, que fue el fundador de la democracia. Claro, y nacionalizó el petróleo y fue un gran líder del PRI y heredero de la Revolución Mexicana. Rompió con el PRD, sintió que allí las ataduras eran muy fuertes también, ataduras autoritarias a lo interno del partido. Sí, porque esos partidos tenían una centralización de las decisiones políticas. Sí, hay un núcleo que dirige, hace y deshace. Correcto. Hasta el punto que en el PRI el presidente era el que decía quién iba a ser su sucesor. Claro, lo llamaban el tapado. El tapado. El tapado. Usualmente era el ministro de Relaciones Interiores o el secretario de Interior y Policía. Yo no sé si allá son secretarios o ministros. Pero usualmente ese era el candidato que lo iba a suceder. Y el presidente saliente se separaba, desaparecía de la vida política. Sí. Porque ese era uno de los temas que causó mucho daño en México, la reelección. Y ellos llegaron a un acuerdo de llevar al sexenio, a un periodo de 6 años, que para un mal presidente el periodo es muy largo, para un buen presidente es corto. Sí. Todo es relativo, ¿no? Sí. Entonces, pero ellos llevaron su sexenio y han llevado sus cosas con cierta Lo llevaron bien por un tiempo. sí. Por unos cuantos. El punto es las diferencias sociales en México, que son muy fuertes. El sur de México, sobre todo Chiapas y esa zona, está muy deprimido. No ha podido despegar. El norte, el noroeste, tiene mucha influencia del narco. Se desarrolló. Y la relación comercial con los Estados Unidos, la relación económica con los Estados Unidos, que es muy cercana, y eso lo ha facilitado con industria. Es un dilema ser presidente de México. Hoy en día México es el primer exportador hacia los Estados Unidos. Superó a China
el segundo es Canadá. Y gran parte de la exportación de México son productos agropecuarios. Y maquila, sí. O sea, la zona franca. Sí. Zona franca que se han trasladado hacia México. De todos los países se van ahí, fabrican todos esos aparatos ahí y Estados Unidos Sí, los compra. Además tienen el Tratado de Libre Comercio que le permite el paso casi libre en la frontera. En esta juramentación de hoy no va a estar España, porque una cosa que no veo, López Obrador pidió que se disculparan al rey de España. Yo creo que López Obrador ahí tuvo una... Yo no sé cuál es el momento interno, porque cuando él fue electo presidente, él invitó al rey de España. Y no le pidió disculpas. No le pidió disculpas. Ahora le pidió disculpas y ella tuvo ha sido solidaria. La solidarizarse por eso. Es lógico. Pero, o sea, yo no sé cuál es realmente, porque el punto nodal allí es que el historiador, olvidémonos de la política, el historiador como tal no es juez de lo que ocurrió. El historiador tiene la misión, la obligación de comprender lo que ocurrió. Sí, y exponerlo. En la época. ¿Sí? Comprenderlo y exponerlo, no juzgarlo. Y en nuestro ambiente hispanoamericano, los historiadores han juzgado sobre la base de valores o criterios actualizados de su época, de la época del historiador. Sí. Y lo han usado inclusive como herramienta política del momento. Sí, ya han cambiado todas las circunstancias en el que llegó y donde llegó. Claro. Todo. Porque no creo que México fuera lo mismo con... Déjeme decirle algo. A finales del siglo XIX, la gran ciudad de América era Ciudad de México. Seguro. Y uno de los países emergentes que iban subiendo como cohete hacia la luna era Argentina. Estaba entre los primeros países, entre los primeros 5 países del mundo en crecimiento. Argentina, finales del siglo XIX. Mejores condiciones de vida. Mejores condiciones y principios del siglo XX. Sí. Entonces, ¿eso es culpa de quién? Que eso no haya ocurrido. No, políticas de esas innovaciones ideológicas. Si vamos a buscar culpables, seres humanos culpables, son los contemporáneos de aquel momento. Seguro. No, eso es lo primero. No los antepasados. Sí. Los antepasados no tienen por qué cargar con esa culpa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos entonces ya con la parte importante del programa. Esta ha sido importante. Estamos aquí en Q. Isidro, usted dijo 4 ejes, que son ejes de la política, ejes de la eficiencia. 4 ejes del buen gobierno. De la gobernanza. El buen gobierno, de la gobernanza y de la gobernabilidad. Detálleme esos. Hace 2 semanas nosotros hablamos aquí en extenso de la descentralización y la desconcentración de los aparatos del Estado y de los sistemas que tienden a centralizar, a concentrar la administración pública. En un momento dado, la administración pública se veía como pesada, agotada, ineficiente, y se habló de la desconcentración por un lado y la descentralización. Sí. Y resultó que se han hecho esos experimentos o se han hecho esos programas de desconcentración por un lado e incluso de descentralización, y la administración pública no ha dado mejora, no ha mostrado... No ha presentado mejora en función de esas disposiciones de descentralización. Ha presentado mejor en algunos aspectos. Pero... Sí, pero no ha sido lo que la comunidad y el propio sistema político esperaba. Y el punto central es que hay algunos pilares,
algunas columnas en la administración pública que hay que sostener, que hay que practicar, algunas prácticas, buenas prácticas que hay que llevar adelante. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de administración pública que establece una serie de normas que debe atender el funcionario público, que el funcionario público, su conducta debe estar en el marco de esas normas, norma de jerarquía, norma de responsabilidad, norma de la eficiencia, etcétera. Sí. Todo eso conlleva a una palabra que lo engloba, lo que usted dijo hace unos minutos: transparencia. El funcionario público tiene que actuar en función de la transparencia. E incluso en la legislación dominicana existen leyes que orientan en ese sentido. Por ejemplo, existen las normas básicas de control interno, lo que llaman NOBASI, que es un conjunto de normas que establece la Contraloría General de la República que debe cumplir el funcionario público, el incumbente. Tal el SISMAT. De todos los niveles. De todos los niveles, inclusive en el nivel municipal. Sí. Inclusive en el nivel municipal. Está el SISMAT, que tiene que ver con la administración pública. ¿El SISMAT qué es? Sistema Integrado de la Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública, que tiene que ver fundamentalmente con el manejo de los recursos humanos. Eso, hay también una serie de programas dentro del SISMAT que van inclusive desde promover la creación de una asociación de empleados para que defiendan los intereses de los empleados, no un sindicato, una asociación, hasta que vigilar de que el acceso a las oficinas públicas tengan las rampas para si viene una persona inválida. Prestar las mejores condiciones para que el empleado, el servidor público. Exacto. Y que esté resguardado en todo lo que son sus beneficios legales. Exacto. Incluso que en la nómina tiene que haber un porcentaje de personas invidentes, con problemas de discapacidad física, etc. Hay una serie de programas que son realmente bien interesantes y todo eso está en la ley. Está la OPTI, que es la Oficina Presidencial de Tecnología, que te obliga a que todas las instituciones del Estado deben tener sus páginas web, su eficiencia todo tecnológica. Todo el accionar de ese ministerio, de ese departamento, tiene que estar en la OPTI, reflejado en la OPTI. Claro, y debe estar con sus programas, sus sistemas de computación, de informática bien establecidos. E inclusive, cuando tú entras a una página de una institución pública, está el programa 311, que es allí donde tú colocas tus quejas. Y le colocas una queja que va al incumbente, al director de ese departamento, de ese ministerio, o al ministro, o al director de esa dirección general, y una copia va a la dirección de transparencia, para que la dirección de transparencia le haga seguimiento si esa oficina pública le está dando respuesta al administrado, al ciudadano. Correcto. Y luego están las normas de transparencia, que son varias. Por ejemplo, en la administración, en el departamento de finanzas de cada institución, no puede tomar el dinero que es para una partida, pasarla para otra sin las correspondencias, sin atender los protocolos correspondientes. Vale decir, tú no puedes utilizar el dinero que está para comprar uniformes para el personal para hacer otra cosa. Eso implica un cambio. Claro. Porque antes usted tenía un dinero que era para comprar azúcar, pero de repente usted ese dinero entendía que lo iba a comprar una goma de un vehículo. Exacto. Entonces, ya no puede hacer eso. ¿no? Ahora hay una serie de normas que el funcionario
dentro de un capítulo puede hacer pequeñas variaciones, pequeños cambios, pero no puede salir, digamos, del azúcar a la goma. No puede ser. No. ¿Me explico? Luego, dentro de esas normas de transparencia, están los umbrales de compra de los departamentos de compra. El umbral de compra te establece, si tú vas a comprar hasta 100,000 pesos, tienes unas normas que cumplir. Si pasas de 100,000 a 300,000 pesos, por ejemplo, estoy dando datos al aire. No sé exactamente actualmente cuáles son los umbrales. Son una licitación privada y si pasa de X cantidad es una licitación pública. Entonces ya los departamentos de compras deben estar o están regulados por una normativa y así sucesivamente. Ese conjunto tiene una calificación y la ley establece que si por 3 meses un incumbente tiene menos del 60%, el presidente de la República lo puede suspender. O amonestarlo. Le puede suspender el sueldo, el salario. Y si pasa de 3 meses a 6 meses, lo amonesta. Y si pasa de 6 meses, lo destituye. Es flexible esa disposición. Bueno, pero la idea es que se vayan adecuando. Y el 60%, déjame decirte, no es un umbral muy alto, no es una meta muy alta. Lo cierto es que, y cada uno de estos programas se evalúan individualmente. Pero ahora, déjeme, te voy a seguir ahora. Hay una serie de parámetros, de normas, por lo menos yo lo noto en el gobierno. Por ejemplo, está el Instituto de la Calidad, el INDOCAL. El INDOCAL pertenece a un sistema que persigue la calidad en todo el sistema estatal o gubernamental. Ese es un control. Claro. Que tiene eso. Usted ha hablado de la Comisión de Ética, que en este gobierno de Luis Abinader ha tenido mucha vigencia. Creo que esa es la que dirige doña Milagros. Doña Milagros. Primero por haber tenido la suerte de que una señora como doña Milagros, con un amplio espectro, con una visión tan amplia y con un compromiso, pues pueda tener al frente de eso. Ha tenido mucha vigencia en esa parte. Y así sucesivamente. El NOVASI, que creo que lo hace la Contraloría General de la República. Le hace el seguimiento. Le da seguimiento, pero ahí hay un estricto seguimiento, ¿Sí? Hay un régimen. Entonces eso es fundamental, porque eso va a haber una palabra que quizás no la hayan mencionado, a la eficientización del servicio. Para allá vamos, esa es la segunda columna. Entonces, el eficiente. Ahora, todo eso que hemos hablado tiene que ver con una ciencia, que es el derecho, y particularmente el derecho administrativo. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con el derecho administrativo. Entonces, eso implica de que se aplique correctamente las normas de derecho y que se vigile de que se apliquen y existan las sanciones correspondientes. La segunda es la eficacia, que es distinto a la eficiencia. La eficacia es que un administrador dice, vamos a construir en este caso... Pero me dice como que tenemos que ir a una pausa. Ah, bueno. Vamos a una pausa para que terminemos ya con todo eso. Está bien. Eficacia y eficiencia. Manuel, bien, regresamos con ustedes. Estamos conversando con don Isidro Toro. Él es un experto en asuntos de políticas públicas y otras. Y don Isidro nos ha traído el tema de la eficiencia a través del cumplimiento de los valores de la transparencia, de los valores de los controles que tiene que ver con la administración pública, haciéndola más eficiente. Usted se quedó en la eficiencia y la eficacia. La eficacia tiene que ver con si tú planificas algo, tienes que hacerlo. Sencillo. Si nosotros planificamos en este año construir una carretera de un punto A al punto B, hay que hacerlo. Y eso tiene que ver con una ciencia que se llama
organización y método, que es un área de la economía. Organización y método. La eficacia tiene que ver con la utilización de los recursos humanos. No estamos hablando de dinero, de eficiencia desde el punto de vista financiero, sino la utilización de los recursos materiales y humanos en función de cumplir con lo que se ha ofrecido. Correcto. Y lo que se ha ofrecido está en el plan anual, en el POA, El POA. el plan operativo anual. Plan operativo anual, y está en el presupuesto. Y en el presupuesto tú le dices a la sociedad, a la comunidad, mire, de su pueblo al pueblo contiguo usted va a tener una carretera en estas características. Y cumplir con eso. Cuando termine el año, la carretera debe estar hecha. Y la eficiencia tiene que ver que esa carretera, si cuesta 100 pesos el metro lineal o 1.000 pesos el kilómetro, cueste 1.000 pesos el kilómetro. Puede haber una variación porque siempre hay inflación, etcétera, pero no una carretera que se planifica para 1 millón de pesos, por decir una cifra, La saquen en 10. termina en 10 o en 20. Entonces, eso tiene que ver con ciencias económicas y administrativas. Pero también falta de control. Claro, ya eso lo hablamos en el primer pilar. Exacto. En el primer pilar hablamos de la transparencia. Estos son pilares que no son individuales, es parte de un sistema. Y estamos hablando de los 4 principales pilares. Hay muchos más. Pero sin estos 4, el edificio, la mesa se cae. Esos son las 4 patas de la mesa. Si esas 4 patas no están, las otras patas se caen. Quedan endebles, no funciona. Entonces, la eficacia tiene que ver con organización y método. No es lo mismo orden que organización. Son 2 cosas distintas. No es lo mismo orden que ordenación. El orden es lo primero, lo segundo, lo tercero en fila india. Y la ordenación es colocar cada cosa en su lugar. Y esos son factores de eficacia. Entonces, saber hacer las cosas. No tener el dinero para hacerlo, sino tener el dinero, por supuesto, los recursos materiales, humanos y financieros, pero saberlo hacer. Es un tema de conocimiento. Mientras que la eficiencia... Pero la gerencia de un proyecto implica todo eso. Claro. O sea, saber gerenciar un proyecto. Eso es parte de la eficacia. Exacto. Por eso es que usted ve que un funcionario es eficiente y otros no son eficientes. Inclusive pueden tener el mismo título universitario. Sí. Pueden tener el mismo título universitario. Pueden tener una edad parecida. Pueden tener inclusive las mismas maestrías. Sí, la misma formación. La misma formación. Es que yo tengo un posgrado en tal tema y yo también lo tengo, etcétera. Pero a la hora del té, a las 5 de la tarde, que lo toman los ingleses, se ven los resultados del día. En función de la vocación gerencial de esa persona. Claro, y de su capacidad, de su carisma, de su liderazgo. Que no se compra en el título universitario. Ni se compra en el colmado. Entonces eso tiene que ver con economía, con administración, con contabilidad, por supuesto. ¿Usted cree que porque esto se evidenció para impulsar el desarrollo de estos pueblos, sobre todo de América Latina, y entonces hubo esa ida de tantos talentos nativos para universidades norteamericanas, europeas, para de allá para acá, venir? Es que lo que hablábamos al principio, estos 4 pilares, en un sistema centralizado, si funcionan los 4 pilares, el sistema debe funcionar. Y en un sistema descentralizado debe funcionar igual. Pero va a depender mucho del gerente. Claro, de la eficacia, de la eficiencia, del liderazgo, etc. Ese es el 4º punto que vamos a abordar ahora, que es la responsabilidad en la toma de decisiones. Exacto. Es fundamental. Pero claro, yo soy de la tesis que la descentralización facilita las cosas, sobre todo con el 4º punto, la descentralización. Entonces, el 4º punto es la responsabilidad en la toma de decisiones. Todo, y es harto sabido, constantemente nos dicen de que hay más problemas que recursos para atenderlo.
Sí. Si el presupuesto nacional son 100.000 millones de pesos, por decirlo en números redondos, resolver los problemas son 1.000 millones. Son 10 veces más. Seguro. ¿Me explico? Nosotros tenemos graves problemas de una gran deficiencia en materia de vivienda, tenemos deficiencia en materia de servicios públicos, en todos los gobiernos, yo creo que desde la época, en todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Son cosas que se arrastran. Entonces, usted tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones tomando en cuenta los 3 pilares anteriores, pero tiene que tomar decisiones en cuanto a la necesidad y a la importancia, saber lo que es importante y lo que es urgente, saber diferenciarlo. Porque en un momento dado, una comunidad le puede estar exigiendo a usted una respuesta para un tema, pero a la larga, atender otra necesidad le va a ser más beneficiosa. Más rentable al plan. A esa comunidad inclusive. A esa comunidad inclusive. Porque de repente la comunidad lo que está queriendo es un trabajo de ornamento. Sí, está desesperado. Y bonito, y quiero tener un local para reunirnos y hacer fiesta, y se le está diciendo, espérate, pero usted tiene un problema grave de salud. Lo importante aquí es un acueducto, y tenemos dinero para el acueducto. También con ese dinero sí, claro que podemos hacer un salón de fiesta. Pero si el acueducto es la prioridad. Pero el acueducto te va a dar salud, te va a dar... Porque tiene que ver mucho la toma de decisión con eso, con el time, el tiempo. Sí. Tomarla cuando debe tomarse. Y aquí vamos hacia la democracia participativa. Incluir al administrado, incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. Que aquí se ha hecho un ejercicio un poco flojo de los presupuestos participativos, a nivel municipal. Son algunos ayuntamientos que hacen eso. Pero el concepto de incorporar a la comunidad en la toma de decisiones en muchas administraciones, en muchas direcciones, ministerios, etcétera, es fundamental. ¿Por qué? Porque el éxito de esa administración va en relación directa al sentido de beneficio que tiene la comunidad de esas políticas públicas. Correcto. Y eso tiene que ver con una ciencia también, que es ciencias políticas. Por eso es la importancia del estudio de las ciencias políticas, que es una combinación de sociología, de psicología social, de derecho constitucional, eso es las ciencias políticas, y de historia, por supuesto, de historia. Entonces, el comprender esas relaciones humanas, el comprender que la ciudadanía sea tomada en cuenta y que el ciudadano se sienta parte de esa administración, es parte del éxito de lo que usted decía hace unos minutos, de un gerente eficiente, eficaz, que hace las cosas y tiene éxito, mientras que otro con los mismos títulos y con las mismas herramientas no lo logra, porque le falta ese carisma, le falta esa posibilidad, esa facilidad de comunicarse. Y usted al final, eso vamos a tener que tratarlo en otro tema, que se llama la capacitación política para la gerencia pública. Eso es fundamental. Usted lo acaba de decir. Y déjeme decirle, eso no es solamente el incumbente, el director. No, eso es hasta el último empleado. Todo servidor. Y ahí es donde los partidos políticos fallan. Que no forman a sus militantes que están en la administración pública para entender... Para la gestión pública. Para entender que el partido y la gestión pública, el partido es la caja de resonancia de los problemas de la comunidad. Le narraré, cuando toquemos ese tema, le narraré múltiples experiencias que dieron excelentes resultados en una época pasada, tomando esa política que usted acaba de decir. Sí. Pero estamos en el pasado ya. Nosotros somos pasado. Vamos a una pausa porque tenemos que volver mañana. Isidro Toro. Usted me cambia el Isidro nombre. Toro nos ha dado una cátedra de los 4 pilares para una buena gestión pública, para una eficiencia, eficacia, transparencia de alto rendimiento. Nos veremos mañana en otro tema.